pues buenos días. Esta semana me ha tocado miércoles y domingo. Sabéis, esos momentos en la vida que o no tienes nada o tienes todo. Pues bueno, pues esta semana ha sido la semana de tenerlo todo. Y el miércoles prediqué sobre el pecado, ¿vale? Pero por compensar un poco, pues hoy voy a hablar sobre la esperanza que tenemos en Cristo. Bien, para mí esto también es más cómodo. Hay temas que son más complejos, más delicados de predicar, pero bueno, al final todo lo que sea Biblia hay que hacerlo. Pero bueno, hoy pues traigo un mensaje más alentador, bien, y un tema más agradable. Así que vamos a orar y empezamos. Señor, te queremos dar gracias por este día, por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Gracias por todos los aquí presentes, Padre. Te pido que nos bendigas, que nos hables, Señor, al corazón y que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues acompañadme por favor a Hebreos 6 del 13 al 20. Hoy también os voy a dejar leer un poco porque el miércoles me di cuenta, es una manía que tengo, me la tengo que quitar porque llevo así muchos años, pero me pongo a hablar y no paro y no os dejo a vosotros. Y yo me pongo en vuestro lugar y digo, qué pesado, todo el rato hablando. Entonces hoy vais a leer un poquito más, ¿vale? Así que si me acompañáis por favor a Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 20. Porque a modo de introducción vamos a comentar un poco estos versículos, ¿vale? Para introducir el tema. El contexto de este capítulo, bien, de una forma muy general, es que los hebreos cristianos en este caso están sufriendo una persecución muy grande, están pasando por pruebas difíciles y necesitan ser animados para perseverar en la paciencia y en la fe. Y es que estos hermanos, a pesar de sus circunstancias, debían recordar que Dios era fiel y que su esperanza estaba segura en Él, ¿vale? Independientemente de lo que pasaran, su esperanza estaba segura en Cristo, y esto es algo que también es para nosotros, ¿vale? Entonces, el versículo 13, que alguien lo lea, por favor, solamente el 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Bien, entonces, lo primero, para animar a estos hermanos hebreos a apoyarse en la fe, el escritor de Hebreos cita el ejemplo de Abraham, quien fue un gran modelo y un gran ejemplo de fe, y les anima a imitar su fe. Bien, Romanos 14:12 dice, y el padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, Abraham tuvo fe, luego hablamos un poquito más, pero estuvo esperando muchos años la promesa de Dios, pero llegó. Versículo 14. Que otra persona lea. Bien, gracias Ramón, Pachi y mitad también. Y este versículo nos lleva a Génesis 22:17, que dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Este versículo resume la esencia de la promesa de Dios. El hecho de que Dios lo hubiera dicho aseguraba que la promesa se iba a cumplir. Y gracias. Bueno, es de mi padre, me fío de mi padre. Y hermanos, no sabemos por las circunstancias por las que vamos a pasar en nuestra vida, pero si de algo podemos estar seguros es que Dios cumple sus promesas. Pero en la mayoría de las ocasiones nos es necesaria la paciencia y mantener viva la esperanza de que ciertamente así va a ser. Hay veces nos pasan, bueno, yo voy a hablar por mí, ¿vale? Hay veces que nos pasan cosas en la vida que dices, esto me ha pasado por necio, bien, por no decir otra cosa, me ha pasado, o sea, sé por qué me ha pasado esto. Pero hay otras veces en la vida que te pasan cosas y no las entiendes hasta más adelante. Pero hay todavía un tercer campo, y es que te pasan cosas en la vida que pasan los años y no lo entiendes. Yo hay cosas en mi vida que a día de hoy han pasado y todavía no sé por qué.
no entiendo el para qué. Igual algún día lo sé, igual algún día no. Pero ¿qué es lo más importante? Que sabemos que Dios sí lo sabe y nada se le escapa. Versículo 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y es importante ver el orden de este versículo. Bien, porque fijaros que primeramente dice, y habiendo esperado con paciencia, luego alcanzó la promesa. ¿Es necesaria la paciencia en la vida de una persona? Ya no voy a decir solamente del creyente, ¿vale? Del que cree en Dios, sino del que es hijo de Dios, sino en las personas en general es importante la paciencia. Abraham fue un buen ejemplo y creo que eso lo podemos confirmar todos sabiendo lo que sabemos de él mediante la palabra de Dios. Este patriarca recibió la promesa al comienzo de su cumplimiento a través del nacimiento de su hijo Isaac, pero no vivió para ver todas las promesas cumplidas. Y esto lo vemos en Hebreos 11:13 que dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fijaros que Abraham fue un hombre de fe, fue un hombre de esperanza, fue un hombre paciente y aun y todo no pudo ver todo cumplido, ¿vale? Y al igual que Abraham, otros muchos. Y esta es una enseñanza muy grande para todas las generaciones, habidas y por haber. Y es que no se nos asegura de que en esta vida vayamos a entender todo lo que nos ocurre. Pero aun y todo tenemos que vivir con fe, vivir con paciencia y esperanza, sabiendo que Dios tiene el control y que algún día nuestros ojos serán completamente abiertos y entenderemos. Tal vez no aquí en la tierra, pero sí cuando estemos arriba. Y es que la mentalidad del creyente tiene que ir más allá. Tiene que ser una mentalidad mirando a la eternidad, sabiendo que tenemos un Dios soberano. Bien, esta mañana en la escuela dominical hablábamos de la soberanía. Hay cosas, como digo, que podemos hacer, las hacemos y las entendemos. Hay cosas que nuestra mente finita, limitada, no entiende, pero Dios sí. Y en eso es en lo que nos tenemos que basar, que Dios es soberano. Que alguien lea, por favor, los versículos del 16 al 18. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos se extiende toda controversia el juramento para continuación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacer nuestra esperanza puesta delante de nosotros. Muchas veces cuando hablamos con las personas, bien sean más o menos conocidas, muchas veces esas personas, ¿qué es lo que tienen que hacer para dar credibilidad? Bien, no, yo te prometo que, o yo te juro que sí, que confían. Muchas veces necesitamos eso de las personas, ¿no? Porque sabemos que las personas fallan, pero Dios, su palabra, como dice estos versículos, es 100% segura, no hay que cuestionarla y no hay que desconfiar de ella. Versículos 19 y 20 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el versículo 19 se refiere a la esperanza y nos dice que tiene que ser nuestra ancla. La esperanza en Dios y no en el hombre es la que nos tiene que mantener firmes. Y qué importante es mantener fuerte nuestra esperanza en Cristo. La esperanza posiblemente sea, aparte de la salvación, evidentemente, una de las cosas más vitales en la vida de cualquier persona. Se dice que el hombre, ¿vale? O sea, hombre y mujer, ¿vale? Que puede vivir unos 40 días sin comer, 13 días sin beber agua, cerca de 8 minutos sin respirar, esto me cuesta más creerlo, pero dicen que, pero solo un segundo sin esperanza. Al igual que hay un refrán que dice que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Por qué? Porque sin esperanza, ¿qué le queda a una persona sin esperanza? Tú puedes estar pasándolo mal, puedes estar en la miseria, pero si tienes la esperanza de que vas a salir de ahí, eso te ayuda. Israel una vez nos puso un ejemplo en la época de cuando los campos de concentración y todo eso, los que estaban ahí, que sabían que no tenían nada afuera,
morían. La mayoría de los que quedaban vivos eran porque tenían una esperanza de que algún día iban a tener algo. Entonces, qué importante es la esperanza, pero más importante la esperanza que tenemos que tener en Dios. En griego, la palabra esperanza es elpis, que la definición exacta es esperar con anhelo y gozo algo futuro. Y una de mis preguntas en esta mañana es, ¿qué estamos esperando con anhelo y gozo? ¿Qué anhela nuestro corazón? Podemos tener muchos anhelos lícitos, desde luego, ¿vale? No tiene por qué ser, o sea, pues un trabajo, una casa, la conversión de un familiar, el poder, lo que sea. Nada malo en ello. Pero ¿qué es lo que anhela nuestro corazón? ¿Quién es nuestra mayor esperanza? Pues espero que sea Cristo. Pablo dijo en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza. Vivir gozosos en la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Pues al menos por 5 razones. Jesús nos ha salvado. Que alguien lea Lucas 10:20, por favor. Que otra persona vaya buscando Primera de Tesalonicenses 4:16 y otra Juan 14:2. Bien, Lucas 10:20, Primera de Tesalonicenses 4:16 y Juan 14:2. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, regocíjate en lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante en este versículo? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, regocíjate en que eres hijo de Dios, ¿vale? Eso es lo primero. Regocíjate en que eres hijo de Dios. Otra, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. En esta vida nos pueden fallar, nos pueden abandonar, nos pueden traicionar. Tristemente Jesús también fue traicionado por Judas, aquel que se llamaba su amigo. Pero sabemos que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tercero, los muertos en Cristo resucitarán. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, los muertos en Cristo resucitarán. Algún día, si el Señor no viene antes, todos aquí moriremos. Podemos tener una vida mejor, peor, más llevadera, menos llevadera. Pero sabemos que si somos sus hijos, un poco unido con el punto 1, estaremos con Cristo una eternidad. Cuarto, Él va a regresar. Primera de Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y Él prepara moradas. Él prepara una morada para nosotros. Hace prácticamente un mes, Dani Pires, el padre de Rubén, nos hizo la pregunta de ¿qué ancla tenemos en nuestra vida? Bien, habló sobre las anclas, sobre qué nos anclaba. Y en esta mañana lanzo una pregunta similar, y es ¿cuál es el ancla o quién es el ancla de nuestra vida? Pues espero que sea Cristo. Una ilustración, hace tiempo que no traigo ninguna. Bien, una ilustración dice: había una vez un barco llamado La Esperanza que navegaba alegremente por el océano. En su travesía transportaba a un grupo de cristianos que habían partido en busca de un nuevo horizonte lleno de promesas y bendiciones. Sin embargo, una noche oscura y tormentosa, una enorme tempestad azotó al barco, sacudiéndolo violentamente de un lado a otro. Los fuertes vientos y las olas gigantes hicieron que el barco perdiera el rumbo y se desviara de su camino original. Intentaron maniobrar y controlar el barco, pero era inútil. La Esperanza se encontraba a la deriva, sin rumbo fijo. En medio del caos, los marineros y pasajeros se agarraron de lo que pudieron para mantenerse a salvo. Mientras tanto, los cristianos a bordo buscaron fuerza en su fe. Sabían que, al igual que el barco, a veces nuestras vidas pueden verse
envueltas en tormentas y dificultades, y que en esos momentos de incertidumbre es cuando más debemos aferrarnos a nuestra esperanza en Cristo. A medida que pasaban los días, la falta de dirección comenzó a afectar la moral de los tripulantes. Algunos se desesperaban, sintiéndose abandonados y perdidos. Sin embargo, entre ellos había un anciano llamado Mateo, que irradiaba paz y confianza en medio de la adversidad. Era un faro de esperanza para todos los que iban a bordo. Un día, mientras la tripulación luchaba por mantener la calma, Mateo se acercó a la cubierta superior con una mirada determinada en sus ojos. Levantó sus manos hacia el cielo y comenzó a orar fervientemente. Pidió a Dios dirección y guía en medio de la desolación. Su fe y esperanza no se habían desvanecido. En ese preciso instante, un destello de luz iluminó el horizonte y todos quedaron asombrados por la aparición de una pequeña y remota isla. En ese momento, todos a bordo se dieron cuenta de que ese destello no era solo una ilusión, sino un ancla de esperanza visible para sus vidas. La tripulación trabajó diligentemente para llevar el barco hacia la isla, mientras Mateo continuaba en oración y dándoles aliento. Después de varios días de duro trabajo, la esperanza finalmente logró fijar su ancla en tierra firme. Los cristianos a bordo sabían que esta experiencia era una metáfora de la esperanza que tienen en Cristo. Así como el barco fue rescatado de la deriva y encontró refugio en la isla, los cristianos sabemos que en medio de las tormentas de la vida, la esperanza en Cristo es lo que nos debería anclar. Aunque podamos sentirnos perdidos y desorientados en momentos de dificultad, nuestra fe y confianza en Dios nos guiarán hacia la seguridad y el refugio. Cuando pasamos por tormentas, ¿a qué nos anclamos? Tal vez lo primero que nos sale es, pues, como los tripulantes de este barco, ¿no? Agarrarnos a lo primero que pillamos. Aunque sea un clavo ardiendo, como se dice, ¿vale? Muchas veces cuando pasa algo que nos pilla descolocados o nos descoloca directamente, nos agarramos a lo que sea. Pero ¿qué pasa si en este caso tú solamente te agarras al barco? Que si el barco se hunde, tú te vas con él. Entonces, ¿a qué nos anclamos? Como leíamos en Hebreos 6, 18 al 19, la esperanza de un cristiano se describe como un ancla. El autor de Hebreos habla de asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Al igual que el ancla mantiene estable el barco y da igual las olas o los vientos que haya, la esperanza en Cristo nos mantiene firmes a nosotros. ¿Por qué estás pasando en tu vida? ¿Problemas de salud? ¿Problemas familiares, laborales, económicos, sociales? ¿La corriente va en contra tuya? ¿La familia? ¿Personas que creías que iban a estar a tu lado siempre y ahora no están? ¿El viento es demasiado fuerte? ¿Las olas intentan hundirte? Mantén fuerte tu esperanza en Cristo. Bien, porque el resto te puede fallar. El resto se puede desmoronar. Y lo único que puede que te quede en la vida en algún momento sea tu fe y la esperanza en Cristo. Y si no estamos bien atados y con ese pensamiento bien firme en nuestra mente, pues puede ser todo bastante más difícil. Romanos 8, 24 y 25 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Fijaros que estos versículos se encuentran entre dos versículos muy conocidos, que es el 18, que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y luego el 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el versículo 18, el apóstol Pablo reconoció que la vida incluye momentos complicados. ¿Pablo era un hombre que sufrió? Sí, ¿no? Los que sabemos la historia de Pablo podemos decir y confirmar y corroborar que Pablo sufrió. Por lo tanto, no escribe desde la ignorancia, ¿vale? Muchas veces, que no digo que esté mal, ¿vale? O no pueda ser creíble, pero muchas veces cuando una persona nos da un consejo de algo por lo que no ha pasado, dices, hombre, pues si igual has pasado por ello, igual es un poco más creíble, ¿no? Porque sé que has pasado por ello. Vuelvo a decir, no digo que
No tienes por qué pasar por algo para dar un buen testimonio y un ejemplo y un consejo sobre ello. Pero muchas veces cuando te viene a ti una persona dándote ánimos sobre algo que ella ha vivido en sus carnes, pues es más creíble, ¿no? Había sufrido. Y nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos la desesperación que hay a lo largo del mundo. Problemas, guerras, hambre, desastres naturales, cambios sociales. Muchas personas tirando la toalla y bajando los brazos porque ya no saben qué hacer. Pero la buena noticia y lo que toda persona tiene que ver y entender es que el Evangelio ofrece esperanza. Dios ofrece esperanza para combatir las tormentas. Nos ofrece un ancla para nuestras vidas. Y qué bendición poder decir, Señor, yo sé en quién he creído y eres poderoso para guardarme, como hay una canción que solemos cantar, creo que es un corito. Bien. Puede ser, y ojalá, que en esta vida tengamos una vida súper buena. Bien, de hecho os lo deseo a todos, que tengáis una vida maravillosa. Pero aunque tuviéramos una vida de ensueño, aun y todo, no es comparable con la gloria que nos espera al lado de Cristo. No es comparable con lo que Dios nos ofrece. No pongamos nuestra esperanza en las cosas de este mundo, cuando sabemos que en Cristo tenemos la mayor de las esperanzas. Vemos en ejemplos a lo largo de la vida, puedes pasar de tener poco a tener mucho, pero también vemos que personas que han tenido mucho y por el motivo que sea, pierden todo. Entonces, si tú te agarras a tu economía, si tú te agarras, y entenderme bien lo que quiero decir, ¿vale? Si tú te agarras a tu mujer, a tu marido, a tu familia, a tu iglesia, a tu pastor, a tu mejor amigo, a tu jefe, a tu empresa, lo que sea. Si tu esperanza está 100% en algo de esto, ¿qué pasa si eso cae? Tú caes. Tu esperanza cae. Pero Dios nos ofrece una esperanza firme y duradera en Él. Tenemos el ejemplo de Job. Job, ¿tenía mucho o poco este hombre, los que conocemos su historia? Mucho. A Job se le quitó. ¿Cuánto se le quitó? ¿Mucho o poco? No es que se le quitó mucho, se le quitó todo. ¿Vale? Todo. Y cuando digo todo, es todo. Job 19, 25, 27 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Si hay alguno aquí que no conoce un poco la historia, lo voy a resumir muy mucho, ¿vale? Job tenía una familia numerosa y no como lo numeroso que se llama hoy en día, ¿vale? Que creo que si no está en vigor la van a poner, creo que a partir de no sé cuándo suenan por ahí flautas de que como se tienen tan pocos hijos en este país, familia numerosa va a ser a partir de 2 hijos, ¿vale? Entonces, yo no estoy hablando de este tipo de familia supuestamente numerosa, ¿vale? Job tenía una familia numerosa, hijos, hijas, mujer, sirvientes, sirvientas, ganado, amigos, o sea, tenía todo, ¿vale? O sea, como si ahora dijeras, tienes empresas, tienes coches, tienes casas, una familia estupenda. Job tenía todo. Y se le quitó todo. Cuando digo todo, es todo. Incluso se tocó su propia salud. No quiero poner en boca de Job o en la historia cosas que no sé si hubieran pasado, ¿vale? Pero, ¿creéis que hubiera sido capaz de decir esto que dijo Job si el ancla de su vida, si su verdadera esperanza no hubiera sido Cristo? ¿Creéis que una persona puede levantarse después de todo lo que le pasó a Job si su esperanza verdadera no está en Cristo? Como dicen los jóvenes, bueno, de la generación millennial, ya los Z no sé, ni de palo, ¿vale? No te levantas. Si tu esperanza no está en Cristo, no te levantas de todo lo que le pasó a Job.
¿Qué hubiera pasado si su esperanza hubiera estado en su familia? ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado en sus posesiones, en sus riquezas? ¿Qué hubiera pasado si su esperanza hubiera estado en su mujer? ¿Por qué digo su mujer en este caso, vale? Porque fijaros, cuando Job está mal, su mujer es una de las que le maldice a Dios. Mira lo que te ha pasado. ¿Qué pasa si Job hubiera puesto su esperanza en sus amigos? Vaya amigos. En los momentos difíciles es cuando se ve quién es amigo de verdad y quién es por conveniencia. Vaya amigos. Cuando lo pierde todo, el dedo en la llaga, nunca mejor dicho, ¿vale? Job tuvo muchísimo, pero cuando le fue quitado todo, él esperaba y contaba con que un día vería a Dios. Y por eso dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. Y es que sus ojos estaban puestos en Cristo. Y qué fe más grande la de este hombre. Es cierto que después le fue restaurado todo, ¿vale? La historia no acaba aquí. Luego Job, cuando supera bien la prueba, le es devuelto. Bueno, ya me entendéis, ¿vale? O sea, volvió a tener familia, volvió a tener posesiones, incluso más, mucho más de lo que tuvo al principio. Pero claro, Job, cuando dijo esto, no sabía lo que le iba a pasar, ¿vale? Porque una cosa es que tú digas, va, venga, me porto bien porque sé que luego voy a tener más. No. Cuando a Job se le quitó todo, él no sabía si él iba a morir. Él no sabía si su vida iba a ser esa. Y aun y todo, su ancla es Cristo. Si tiene un momento de debilidad, lógico, era hombre, era humano, ¿vale? Pero luego dice, Jehová Dios, o sea, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo único que sabía Job era que su Redentor vivía, y el recordarlo y reconocerlo le proporcionó un ancla en su vida. Hermanos, por mucho que queramos e incluso muchas veces nos afanemos, no necesitamos saber el resultado de todo lo que nos pasa. Como yo he dicho antes, yo hay cosas en mi vida que he entendido, hay cosas en mi vida que han pasado años todavía, o sea, y digo, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué? Entiendo cosas que me pasaron porque dije, Isaac, es que es por tu cabeza, bobo, has hecho normal, o sea, son puras consecuencias, ¿no? Pero hay otras veces que dices, si el Señor quiere mostrarnos el porqué de las cosas, amén. Pero si por el contrario no quiere que entendamos algo, nuestro deber es continuar sirviéndole con paciencia y creyendo en Él. Una vez, cuando el apóstol Pablo estaba navegando hacia Roma, se cruzaron con una gran tormenta que duró bastantes días. Y en Hechos se nos describe este evento, en Hechos 27:20, que dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. En una situación que parecía desesperada, Pablo tenía esperanza y dijo a sus compañeros de a bordo, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo tuvo esperanza incluso antes de que se le presentara el ángel del Señor. Tenemos el ejemplo de Job, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, y qué decir de José. Un niño adolescente, se calcula que unos 16 años, odiado por sus hermanos, despreciado, tirado a un pozo, vendido como esclavo con 16 años, apartado y llevado lejos de su familia, encarcelado por falsas acusaciones, y aun pasando por todo esto es capaz de decir en Génesis 50:20 a sus hermanos, los cuales le vendieron, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vuelvo a decir lo mismo que antes. No quiero afirmar algo que no sabemos si hubiera pasado, pero ¿creéis que si José no hubiera estado agarrado a Cristo,
hubiera podido aguantar un proceso de ese calibre? Este joven no se apartó del Señor por todo lo que estaba pasando en su vida. Tendría sus momentos de debilidad, evidentemente, pero vivió firme sabiendo que Dios tenía un fin con todo ello. José lo entendió y vivió en consecuencia a ello. Cuando el Señor nos prueba, muchas veces queremos ver los resultados ya. Pero recordemos que las dificultades de José, por ejemplo, duraron años. Pero él mantuvo su confianza, su integridad y su esperanza en Dios. José, antes de su muerte, dio instrucciones a los israelitas que cuando regresaran a Canaán se llevaran con ellos sus huesos. ¿Casualidad? Yo creo que José entendió que el plan que Dios trazó con su vida iba mucho más allá que su propia vida. Y es que José fue un instrumento que Dios utilizó para preservar la nación de Israel. Y fijaos una vez más, ¿vale? Que no siempre tiene por qué pasar así, ¿vale? O sea, pero fijaos también en el caso de José, por todo lo que pasó y a dónde llegó. O sea, por debajo del faraón estuvo él. O sea, nació, bueno, en una familia humilde no, porque tenían, ¿vale? Pero bueno, o sea, nació, bueno, pues que él iba a ser ganadero y fíjate luego llevando no un pueblo, sino en aquel momento, pues un imperio, ¿vale? Porque Egipto en aquel momento era potencia mundial, ¿vale? Pues hace muchos años. ¿Y hasta dónde llegó José? ¿Pero por qué? Dios le puso ahí porque José pasó las pruebas. José pasó las pruebas. Y Dios sabe hasta dónde apretarnos en consecuencia a lo que nos quiere dar. Y Dios nos dará en consecuencia a cómo actuemos. José, y lo digo esto con mucho respeto, José hubiera podido ser, hubiera hecho bien las cosas en el gobierno si hubiera sido un bandido, si hubiera sido un pifia, si hubiera sido un travieso, si hubiera sido un cabeza loca, pues no hubiera hecho bien las cosas. Pero Dios le moldeó, Dios trató con él. Moisés, ¿vale? Al tan apreciado Moisés. ¿Por qué Moisés, desde que salió de Egipto hasta que volvió para sacar al pueblo de Israel, estuvo 40 años en el desierto? Pues porque Moisés, o sea, entre comillas, Dios necesitó 40 años para terminar de moldear a Moisés y convertirlo en un hombre acorde al legado y llamado que tenía después. Entonces muchas veces no caemos en estas cosas, ¿no? ¿Por qué Dios me... Dios tiene cosas para nosotros, cosas grandes que muchas veces están incluso fuera de nuestra imaginación. Pero como conclusión, no sabemos lo que Dios traerá a nuestras vidas, pero lo que sí sabemos y nos debe traer paz y tranquilidad es que en Dios tenemos una esperanza y un ancla. La esperanza es lo que nos mantiene pacientes para poder mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Quién es tu esperanza? ¿A quién estás anclado? Estas preguntas, pues que cada uno se las responda. Bien, pues que el Señor os bendiga a todos. Bien, vamos a orar y seguimos. Señor, pues te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias también por todo lo que traes a nuestras vidas. Hay veces, Señor, que no entendemos, no queremos, Señor, lo que tú traes, pero sabemos, Señor, que tú tienes un propósito y lo que tú quieres, Señor, es también trabajar en nosotros un carácter correcto, Señor, una vida, una personalidad que dependan de ti, Señor, y no de lo que tú nos das o de lo que nos rodea. Y te rogamos, Señor, en esta mañana que tú nos ayudes a estar firmes en ti, Padre. En este mundo no hay nada fijo. Cualquier cosa, Señor, se puede perder de un día a otro.
no hay que vivir, Señor, con este miedo, pero sabemos que esas cosas pueden pasar. Pero también, Señor, al igual que sabemos eso, sabemos que tú no nos vas a fallar, Padre. Tú nos das una esperanza firme, un ancla segura. Y sabemos, Padre, que aunque vengan vientos y tempestades, tú vas a estar con nosotros, Señor, todos los días. Y podemos, Señor, fiarnos de ti, pues no nos vas a fallar, Padre. Rogamos que nos ayudes a recordar esto cada día mientras intentamos vivir, Señor, de la mejor manera posible, con nuestros fallos, con nuestros pecados, pero siempre, Señor, queriendo mejorar y siempre queriendo, Señor, parecernos más a ti, Señor, a tu carácter y a lo que tú quieres de nosotros, Padre. En tus manos dejamos todo, Señor, todos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros pensamientos, Padre, nuestras preocupaciones, sabiendo que tú vas a obrar, Señor. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén.